Chicos, chicas, bienvenidos a Universal Truck Simulator. Amigos, en el día de hoy vamos a hacer un viaje hacia Fall cargando madera. Ya tengo el viaje agarrado, chicos, y voy a tomar mi camión, el único que tengo, chicos. Claro que sí, pero bueno, pronto tendré más. Estoy ahorrando bastante dinero, chicos. Y bueno, mientras hacemos este viaje, quiero hablar con ustedes del título de este video, chicos. Primero que nada, mírate ese garaje, que a mí siempre me ha gustado ese garaje, impresionante, chicos. Y bueno, Eder, a ver, ¿qué pasa, Eder? Dime, ¿por qué el título Dual Carbon se despide de Universal Truck Simulator y qué pasará ahora? Y bueno, chicos, es que pues los dueños anteriores de este videojuego eran Dual Carbon y ahora tienen nuevo dueño, chicos. Sí, exactamente. Si no lo sabías, entérate, y si creíste que era mentira o era relajo o era algún bochinche de alguien, pues déjame decirte, amigo, que no. Tenemos nuevo dueño en Universal Truck Simulator, se llaman Interactive 360, chicos. Una desarrolladora española, o más bien una empresa española, ¿vale? Así que pues vamos a estar hablando de eso, chicos, en el día de hoy. Primero que nada, debo de decirte, o más bien leerte el comunicado que nos han dado a conocer los desarrolladores a través de su Discord, su nuevo Discord, porque como sabemos, el Discord anterior, que tenía miles de personas, pues fue hackeado por malas intenciones de una persona ahí que, bueno, caso omiso, ¿no? El anuncio dice así, chicos. Nos gustaría hacer un anuncio importante sobre el juego. Después de mucha consideración, hemos transferido la propiedad de Universal Truck Simulator a un desarrollador diferente. Las razones son: 1. Cada vez era más difícil agregar nuevas funciones / actualizaciones a medida que el proyecto se volvía complejo. La gestión del tiempo es otro tema. Estaríamos comenzando un nuevo proyecto en el futuro que estará mejor planificado, con mejor jugabilidad, mejorada, físicas, sonidos, gráficos, etc. Continuaremos trabajando en la actualización del mapa para Universal Truck Simulator, que está a punto de finalizar. Se compartirá más información en los próximos días. Y finalmente, agradecemos a todos y estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Este es el anuncio que nos deja Dual Carbon para despedirse de su juego. Pero atentos, chicos, porque nos están aclarando de que van a seguir trabajando en la actualización que tienen pendiente, ¿vale? La del mapa, eso no va a quedar tirado, chicos. Esa actualización va a venir cuando no se sabe, ¿ok? Ya te digo, ningún desarrollador ni ningún youtuber te puede decir una fecha exacta para que un juego salga o una actualización salga. Entonces, de todos modos, para que sepas que la actualización sí va a venir en su debido tiempo cuando todo esté terminado, ¿ok? Entonces, otro punto que ellos mencionan aquí, muy importante, chicos, es el tema de las razones. Como ellos lo han dicho, cada vez el juego iba creciendo más y más y más y se iba complicando un poco más la cosa. Tener en cuenta que eran dos desarrolladores y bueno, se les iba dificultando mucho más agregar funciones y mejorar el juego en general. O sea, se les dificultó. Llegó el momento, o llegó el punto en que pues ellos vieron el juego muy avanzado y era muy difícil para ellos ya seguir metiendo cosas, ¿vale? Eso es lo que ellos nos aclaran desde el principio. Y también nos aclaran del tiempo. Como todos sabemos, chicos, Dual Carbon, los chicos estos desarrolladores, pues no estaban entregados al 100% al videojuego. Ellos tenían otras cosas que hacer y nos lo dejaban saber comunicado tras comunicado. Siempre leíamos en el Discord noticias como no vamos a trabajar en el juego porque tenemos unos pendientes que hacer, tenemos viajes de negocio, tenemos esto y todo eso retrasaba el proyecto, chicos, y demoraba más las soluciones de bugs, demoraban más las actualizaciones y en general el contenido iba demorando muchísimo. Yo le atribuyo por este tema de que ellos no eran pues unos desarrolladores de plano del juego, ¿vale? Ellos tenían otras cosas que hacer. Entonces, pues como lo dicen, se despiden de Universal Truck Simulator. Le pasaron el proyecto a otro desarrollador que, como te lo mencioné al principio, es Interactive 360, ¿vale? Ahorita vamos a hablar un poquito de esos nuevos desarrolladores, los nuevos padres de Universal Truck Simulator. Antes, déjame aclararte algo aquí, que es algo que a mí me llamó mucho la atención y ellos destacan los siguientes: que en el futuro
¿vale? En el futuro, no sé cuándo, pero en el futuro estarán trabajando en un nuevo proyecto que implica mejoras increíbles como jugabilidad, gráficos, sistemas, físicas y todo eso. Me llama la atención porque están abandonando un juego que tenía muchísimo futuro y ellos están planeando algo mucho más increíble. Bueno, espero de que ese futuro sea bien futuro y en ese futuro ellos ya hayan aprendido, hayan estudiado muchísimo y se hayan alejado de sus proyectos personales, sus negocios y sus cosas para poder entregarse de lleno a un mejor juego, como ellos lo dicen, de plano, ¿vale? Un mejor juego que Universal Truck Simulator. Entonces, yo espero que para ese futuro ya ellos tengan la experiencia, el conocimiento y todo el potencial para hacerle frente a lo que ellos llaman algo mucho más increíble en gráficos, físicas y todo. Así que de ahí yo parto diciendo esto desde ya porque la experiencia habla por sí sola, ¿vale? Entonces, ahora hablemos un poco de Interactive 360. Dual Carbon ya rindió, ¿vale? Colgó los guantes, dijo, mira carnal, dame $5 y llévate el juego. Nada, no es cierto, ¿eh? No se sabe en cuánto lo vendieron, no sé. Pero bueno, Interactive 360, chicos, una compañía española ubicada en Madrid. Estos desarrolladores ya tienen experiencia, chicos, ¿ok? Esta compañía ya tiene muchísimo recorrido en el desarrollo de aplicaciones, chicos. A lo que yo he investigado es lo que estoy diciendo, ¿vale? Estos desarrolladores pues tienen algunos proyectos y según ellos, esos proyectos alcanzan o abarcan las más de 200 millones de descargas, ¿ok? Me llama la atención de que en la Play Store estos desarrolladores, tanto en App Store y en Google Play, les salen solamente 2 juegos y esos 2 juegos no llegan a las 200 millones de descargas, ¿vale? Entonces, eso es algo que llama la atención. Pero recordemos que un estudio de desarrollo de aplicaciones no solamente se dedica a sus propios proyectos, también pueden hacer proyectos para otras personas. Es decir, yo puedo encargarle a Interactive 360 una aplicación para mi canal o algo así y le pago y listo, ya está, ¿vale? Entonces, esto es algo a lo que ellos se dedican. Interactive 360 es un estudio de desarrollo de aplicaciones, lo que significa que ellos tienen desde ya, chicos, la capacidad de llevar a cabo un desarrollo de un juego, chicos, y también tienen el tiempo porque a esto es a lo que se dedican, ¿vale? Entonces quiero aclarar eso ahí y quiero resaltar ese punto de que Dual Carbon Universal Truck Simulator no está en malas manos como muchos han pensado. Porque sí, ya he leído comentarios, he visto personas un poco tristes porque supuestamente piensan de que el juego se va a abandonar. Aquí pueden pasar 2 cosas, chicos. Una, de plano, sí, abandonan el juego, algo que remotamente puede pasar porque ¿para qué yo compraría algo si no lo voy a usar, no lo voy a mejorar y no lo voy a... O sea, lo voy a abandonar? O sea, no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero, ojo con esto, ya ha pasado. Ya ha pasado que otros desarrolladores compran juegos y no hacen nada, lo abandonan, ¿vale? Pero muy poco pasa. Y acá estamos hablando de una desarrolladora que está en funcionamiento y que tiene la capacidad y la experiencia. ¿Ok? Así que no creo que eso sea el tema. Ahora, siéntanse alegres, siéntanse felices y contentos de que este juego que con tanto potencial, que yo desde el momento, desde que salió dije, este juego tiene potencial, pero yo lo dije, chicos, sí, lo dije, lo acepto, estaba en malas manos. Yo lo dije, tú te puedes buscar videos anteriores y te lo dije, estaba en malas manos y esto va a acabar vendiéndose. Lo dije, chicos. Tú puedes ver todos mis videos del inicio del juego este. Lo dije, chicos. Y bueno, ahora pues ha caído a lo que yo llamo unas buenas manos, ¿vale? Y no es que yo tenga nada personal con Dual Carbon ni nada de eso, claro que no. Por el contrario, pues mis mejores deseos a sus proyectos y todo lo demás. Pero pues este juego yo le vi muchísimo potencial. Este es un juego que si tú me dices, Eder, toma este dinero y cómpralo, yo de inmediato le invierto el dinero. ¿Por qué? Porque acá tenemos un juego con una escala muy grande, con un modelado bastante bueno también y muchísimas cosas interesantes y que se le puede sacar muchísimo provecho.
¿ok? Entonces, es un juego que vale la pena invertirle tiempo, dinero y lo que sea, porque es un juego bastante bueno, chicos. Aparte, pues, como te lo dije antes, tiene muchas características interesantes. Así que, chicos, esperemos que estos nuevos desarrolladores de Universal Truck Simulator le saquen el máximo partido a este juego y sepan aprovechar al máximo todo el contenido que ya tiene dentro del juego. También esperemos de que estos nuevos desarrolladores le inviertan el tiempo necesario para que nosotros tengamos un juego más estable, más fluido, con menos bugs y mejor optimizado para más dispositivos, porque sabemos de que la compatibilidad de Universal Truck Simulator con Dual Carbon no fue la mejor. Así que nuevos desarrolladores, si ustedes prestan atención a los youtubers o a los videos que hay sobre el videojuego, pues mis mejores deseos para ustedes, y la verdad la comunidad apoya este juego incondicionalmente y eso lo hemos visto desde que salió, que con errores y toda la cosa lo odiamos, pero lo seguimos jugando. ¿Quién no lo hace, chicos? ¿Vale? Lo odiamos, es un amor-odio, ¿vale? Eso es algo tóxico, pero pues es que el juego tiene su potencial, hombre. Así que pues Interactive 360, esperemos que ustedes puedan hacer un buen trabajo y la verdad, los mejores deseos de parte de acá de Eder Player y toda su comunidad, claro que sí. Y a la comunidad pues le digo que no se preocupen, el juego yo tengo fe y puedo decir de que no cayó en malas manos, por el contrario, creo que está en un mejor cojín, ¿vale? Así que pues nada, no se preocupen, esperen más información de todo esto y esperen también la actualización que ya les digo, Dual Carbon lo confirmó, van a seguir trabajándolo hasta entregarla y pues yo digo que ya sería todo con Dual Carbon, ¿no? O sea, recibir esta actualización y ya está. O de plano pues le pasan la actualización al nuevo dueño y que ellos terminen, ¿no? Así que eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo opino. Por aquí voy a ir a entregar. Entonces, pues si algo más se me escapa, pues espero de que no. Pero bueno, todas las imágenes que ustedes han visto hasta el momento, pues son reales, son del juego, pero recordemos que son la etapa de modelado, puede cambiar todo. Yo voy a irme a aparcar más adelante, chicos, porque tengo tiempo de que no voy más adelante en este mapa, en este recorrido, y pues no vaya a ser de que el juego vaya a desaparecer o a morir, cosa que muy remotamente, vuelvo y se lo digo, creo que vaya a pasar. No creo que vaya a pasar eso, chicos, así que pues tener fe, chicos, ¿vale? Tenerle fe a este nuevo desarrollador, porque como les digo, se dedican a esto, saben de esto, tienen el tiempo, tienen el estudio, y bueno, pues hay que darle su voto de confianza, claro que sí. Hasta el momento yo no le he visto ningún juego de simulación a estos desarrolladores, pero como te digo, saben de estas cosas, ¿vale? Saben de programación, saben de esto. Ellos, me imagino que van a empezar con este ámbito y para mí van a empezar con buen pie, ¿vale? Un buen juego que la verdad se le puede sacar muy buen provecho. Entonces nada, una noticia lamentable para todas aquellas personas que estaban acostumbradas a Dual Carbon, a su montón de spoiler y todo lo demás. No sabemos cómo vaya a trabajar ahora Interactive 360 con este videojuego. No sabemos los community managers, no sabemos si el Discord que está actualmente va a continuar con Universal Truck Simulator o va a cambiar ese Discord o va a desaparecer. Eso yo no lo sé. Si llego a tener información, estoy seguro de que en otro video les estaré pasando los datos. Pero por el momento, pues eso es lo que puedo decirles, es lo que puedo informarles. Y créanme que todo lo que les estoy diciendo es de fuentes confiables, como siempre, ¿vale? Si tú eres viejo en el canal, pues sabrás de que acá Eder Player nunca se anda inventando cosas y nunca te anda diciendo mentiras. Inclusive las cosas que yo a veces pronostico, a veces se hacen realidad, porque a mí cuando me llegó esta noticia de que Universal Truck Simulator había cambiado de dueño, yo dije, ostras, ¿qué número digo para la lotería? porque necesito ganarme la lotería, porque, a ver, si tengo esa boca tan bendita que las cosas que digo se pueden hacer realidad, oye, que alguien me diga que va a jugar en la lotería.
¿Vale? Entonces, pues nada, un poquito ahí de un chiste de mi parte, no sé si fue bueno o malo, pero bueno. Esperar mejores resultados con este nuevo dueño, chicos. Y ahora pues a entregar esta carguita por acá, que ya estará pensando la gente de aquí. Ostras, ¿qué viene a hacer este camión si no hemos encargado madera? Esperemos de que mejoren muchas cosas. Yo pediría principalmente que cambien todos los árboles y que le agreguen una iluminación un poco más realista al juego, porque desde el principio el juego se ve muy oscuro o muy gris o muy muerto de color o algo así. Y los árboles que le quitan, claro, mucha vistosidad al juego. Entonces pues nada, amigos, la información por aquí, el video por aquí. Espero que te hayas disfrutado el viaje, espero que todos mis comentarios hayan sido de su agrado, y eso yo me doy cuenta en los likes de este video. A reventar el botón de like, chicos, a unirse a estos nuevos desarrolladores y comentar en este video qué te pareció. Sin más, únete al canal, disfruta de los beneficios, y ahora que está más barato, pues para todo el mundo. Nos vemos en la próxima, chicos. Como siempre, un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.